Y la predicación del día de hoy tiene por título así: el poder del Evangelio. Y los voy a invitar a que en sus Biblias busquen en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y vamos a mirar los versículos 16 y 17. Para algunas personas que de pronto no tengan su Biblia, en la pantalla va a estar el texto. Los voy a invitar a que lo leamos todos al unísono, a la vez. Amén. Dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor. Queremos colocar bajo tu cuidado y tu dirección este tiempo de predicación, Señor. Que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestra mente, nuestro corazón, para que haya ese entendimiento y para que podamos recibir con agrado, Señor, todas y cada una de las cosas que tú tienes para nosotros. Dirígenos, guíanos, Señor, porque te necesitamos. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. El poder del Evangelio. El poder del Evangelio, mis hermanos. Recordemos, mis hermanos y amigos, que el tema de la carta a los romanos es la justicia. El tema principal de la carta a los romanos que el apóstol Pablo escribió a los romanos es la justicia. Y asimismo somos justificados delante de nuestro Padre Celestial única y exclusivamente por nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay otra forma. Es solamente colocando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo que vamos a ser justificados. No hay otra forma, ¿sí? Yo les pregunto esta mañana: ¿cree usted en el Señor Jesucristo? Amén. Segundo, ¿lo ha aceptado usted ya como su Señor y Salvador? Tercero, ¿es el Señor Jesucristo Dios para usted? Amén. Porque esto es muy importante. Ahora, el apóstol Pablo manifiesta, dentro de lo que hemos visto en la carta de Romanos, que vamos a ver sistemáticamente toda la carta, el apóstol Pablo manifiesta que él es llamado y apartado para el Evangelio de Dios. Lo vimos en el capítulo número 1, y decía: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Esa era una característica de Pablo. Él lo decía abiertamente: yo he sido llamado directamente por Dios, y más aún, he sido apartado. ¿Para qué? Para el Evangelio de Dios, para predicar su Evangelio, ¿sí? Y así mismo nos dice en los versículos 6 y 7 que nosotros, toda la iglesia, somos llamados a ser de Cristo. Lo vimos en el versículo número 6. Y que somos llamados a ser santos. Dos cosas importantes en la vida de cada persona que ha recibido al Señor. Somos llamados a ser de Cristo, pero somos llamados a ser santos. O sea, no puede ser que una persona que es cristiana no esté viviendo una vida en santidad, sí, en testimonio, dando testimonio de lo que el Señor ha hecho. Porque a veces dicen: no, yo soy cristiano, pero sigo siendo ladrón. ¿Será que puede haber un ladrón cristiano? No, no es coherente. No, yo soy cristiano, pero soy mentiroso al 100%. ¿Será que puede haber un cristiano? No es coherente. Por eso tenemos que ser llamados cada día realmente a dar testimonio de nuestro Señor, siendo santos. Así mismo vimos hace 2 domingos que Pablo nos dice, y es una invitación, que en la oración, en su oración, y lo vimos del versículo número 8 en adelante, él dice: lo primero es dar gracias a Dios en todo. Y eso es algo que debemos de tener presentes todos y cada uno de nosotros. Cuando estamos en nuestro tiempo de oración, lo
que hay una segunda invitación, y es que debemos orar para que se haga la voluntad de Dios. O sea, Pablo oraba para que se hiciese la voluntad de Dios, no la voluntad de él. A veces oramos y queremos que se haga la voluntad nuestra, y no es así. Nosotros no podemos manipular a Dios. No le podemos decir, bueno, diga pues Diosito, porque estoy orando, estoy juicioso, para que obre y haga como yo necesito. Hermanos amigos, no es así. El Señor es soberano y Él actúa conforme a su santa y divina voluntad. Van a pasar cosas que no son del agrado nuestro, no nos gustan, pero es la voluntad de Dios. Un propósito tiene Dios en todas y cada una de las cosas que nos pasan. Y así mismo el apóstol Pablo estaba haciendo una tercera invitación, y era que nuestras oraciones deben ser con propósito. Con propósito. Eso lo vimos hace 2 semanas. La porción de la palabra, hermanos, de hoy, lo que estamos viendo, lo que vamos a ver, nos muestra a Pablo como un creyente, como un cristiano con unas características. Y hay muchas características de Pablo, pero yo les voy a enumerar algunas. Y piensen ustedes, mis hermanos, si eso forma parte integral de su vida. Mire, Pablo era un hombre comprometido en la obra del Señor. Como quien dice, tenía la camiseta puesta. Que eso es un decir, tiene la camiseta puesta. Sí tiene puesta la camiseta. Pablo era comprometido al 100% en la obra del Señor, pero asimismo vivía su vida con identidad y sentido de pertenencia. Con identidad y sentido de pertenencia. ¿Hacia quién? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Era de Él. Asimismo, Él vivía su vida con convicción, o sea, su fe era firme en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo no miraba para otro lado. Cuando miramos en la carta de los Hebreos, Hebreos 12:2 nos dice: puesto de los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El apóstol Pablo tenía una fe firme, total, en nuestro Señor Jesucristo. Por eso era un hombre confiado, tranquilo y seguro en el Señor. Es necesario tener una vida confiada. Necesita usted tener en este momento de su vida esa confianza y esa seguridad en que el Señor está guiando su vida. Así hacía el apóstol Pablo. Y es algo a lo que somos llamados todos y cada uno de nosotros. Porque el apóstol Pablo estaba dispuesto a algo, y era a servir al Señor. Pero le permitía al Señor que guiara su vida. Muchas veces, o de repente no le queremos servir al Señor, o otras veces hay una medio disponibilidad para servirle al Señor, pero no nos dejamos guiar por Él. Y hay un manual establecido para encontrar cuáles son los designios y la voluntad de Dios. Y esa es su palabra. Por eso tiene que volverse parte integral de nuestra vida. Y esa es una invitación permanente para todos y cada uno de nosotros. Mire, para el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo era el número 1. Sí, era el número 1. Realmente ocupaba el primer lugar. Pregúntese hoy, esta mañana, si el Señor Jesucristo es el número 1 para usted. Y si el Señor Jesucristo ocupa el lugar número 1 en su vida, si usted antes de hacer algo lo toma en cuenta. Y si en su caminar y en su diario vivir usted anda acompañado del Señor Jesucristo, porque es necesario. Eso es algo en lo cual nosotros todos debemos estar. ¿Cómo? Firmes en esa esperanza dada por Dios, ¿sí? Y firmes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario para poder estar bien, hermanos y amigos, armados, fortalecidos, porque si salimos desarmados a ese mundo cruel, inhumano, lleno de tantas cosas, entonces su vida posiblemente se va a perder. Pues vamos a mirar 2 temas, hermanos, que son importantes en esta mañana para su vida. Ojo, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, porque cuando creemos en el Señor Jesucristo pasa algo maravilloso y es único. Cuando creemos y lo recibimos, es que el Espíritu Santo de Dios mora en esa persona. Porque mientras no haya ese creer
y ese aceptarlo, entonces el Espíritu Santo no mora en la persona, porque no hay un nuevo nacimiento, porque es necesario que haya ese nuevo nacimiento. Y el primer tema, vamos a ver hoy dos cosas que nos presenta la palabra. El primero es que el Evangelio tiene poder. El Evangelio del Señor Jesucristo tiene poder. Y lo segundo es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que era parte de lo que el caballero Ignacio preguntaba ahorita, y lo vamos a ver. Entonces, lo primero es, el Evangelio tiene poder. Y miren lo que nos dice ese versículo número 16. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así dice la palabra de Dios. Así dice la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros podamos tomar en cuenta que el Evangelio de Dios tiene poder. Tiene poder. Pero ojo, miren, cuando empezamos a leer Romanos, para entender ese versículo 16, hay que leer el versículo 15. Se lo voy a leer. Dice así, porque miren la condición en la que estaba el apóstol Pablo. Dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, ¿cómo estaba el apóstol Pablo? Listo. No es sino que le digan, ya estoy dispuesto. Pero ojo, ¿dispuesto a qué? A anunciaros el Evangelio. A anunciaros el Evangelio. Y comienza diciendo, porque no me avergüenzo. Y en este versículo que estamos viendo hoy, hay varias palabras, hermanos y amigos, que deben de ser tomadas con especial cuidado y consideración. Especial cuidado y consideración. Miren, veamos el contexto de lo que pasaba. El apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo. ¿Por qué razón? Porque él estaba predicando y compartiendo de un hombre que fue colgado en un madero. Fue colgado en la cruz. Y la crucifixión era una práctica romana en ese momento de la época de la historia, que lo hacían con lo más vil, o sea, con lo más despreciable, con los bandidos de la época. Entonces imagínense al apóstol Pablo yendo a hablar del Señor Jesucristo, y entonces muy posiblemente las personas que dirían, oigan a este, va a venir a hablarme de un hombre que fue crucificado. Si es que ese hombre era lo más vil, porque las personas miraban lo que pasaba. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no me avergüenzo del Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque él sabía y él tenía una información fiel, verdadera, auténtica, y es que habían unas buenas noticias para salvación, porque él sabía que el Señor Jesucristo era el Salvador de toda la humanidad, de todos aquellos que creyeran en él. Por eso a él no le importaba que dijeran cualquier cosa. Posiblemente cuando él estaba mirando decía, increíble, a mí hoy por hoy nadie me dice que es que yo estoy siguiendo a un bandido, a alguien que fue crucificado. Hoy por hoy dicen blasfemias del Señor Jesucristo. ¿Han escuchado ustedes blasfemias del Señor Jesucristo? ¿También? Y de repente uno dice, ¿cómo es posible que digan eso, hombre? Si es que no es así. Si es que el Señor Jesucristo vino y murió por mí para darme salvación y para todo aquel que en él cree. Eso es un mensaje que hoy sigue siendo vigente. Pregúntese por un momento, usted ahí en su silla, hermano amigo, ¿usted ha sentido vergüenza por el Señor? ¿Se ha sentido avergonzado en algún momento de su vida? Por ejemplo, por ser evangélico. Nosotros somos cristianos evangélicos. Nuestra fe es cristiana. Nuestra fe no es mariana. O sea, nuestra fe no es una fe católica romana. Nuestra fe es cristiana. Somos católicos cristianos evangélicos. Es así. Porque el catolicismo es la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. No nos sintamos excluidos por ningún motivo. De repente una persona puede sentirse avergonzada por congregarse. Entonces le dicen, ¿para dónde vas? Es que, por allí, que tengo una reunión.
No, diga, voy para la iglesia, voy para mi iglesia a congregarme. ¿Y usted por qué no viene? Venga, vamos. Usted necesita del Señor Jesucristo, porque todos y cada uno de nosotros, hermanos, nos tenemos que identificar con el Señor y saber que el mensaje de Él es necesario para el común denominador de las personas que están a nuestro alrededor. De repente una persona se puede avergonzar. ¿Cuándo? Cuando le estamos obedeciendo al Señor. Por ejemplo, estamos en una reunión y dicen, tómate este cuadro. Y entonces, cuando a mí me ofrecían aguardiente y cerveza, porque me han ofrecido, entonces yo decía, no, es que estoy tomando pastillas. No puedo tomar trago porque es que yo tomo pastillas. ¿Cuál pastillas? Un muchacho me decía, pues yo paso la pastilla de la presión arterial, la paso con aguardiente y a mí no me pasa nada. O sea, miren lo que es el mundo. Y muchas veces nosotros como creyentes nos avergonzamos, porque es el momento de dar testimonio del Señor. Hombre, soy creyente, soy cristiano, por eso no tomo licor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. De repente una persona va a decir una mentira o una mentirita, porque la gente quiere rebajar el concepto y dice, no, es una mentirita piadosa. Ese es el común denominador de la gente. Pero resulta que es que la palabra de Dios que nos dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Hombre, no digo mentiras porque no agrada a Dios. Saben que de una forma muchas veces involuntaria o voluntaria, nosotros como creyentes sí nos avergonzamos de Dios cuando nos confronta, cuando tenemos que dar testimonio de que somos creyentes. Y puede ser en diferentes épocas. Hay gente a la que le da pena cargar la Biblia. Y entonces, ¿qué hace? La mete en una bolsa. No, yo la llevo aquí para que no digan que soy cristiano. Para que no me pregunten. Hermanos, realmente tenemos que empezar a concientizarnos de lo que implica seguir al Señor y que no nos avergoncemos. Y dice el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ojo, es poder de Dios, mis hermanos, para salvación. Es dado por Dios, por su amor y por su misericordia. Dios es fiel y cumple. ¿Y ha cumplido el Señor a usted? ¿Ha sido fiel con usted? Amén. Es fiel y cumple. Y por su voluntad, solamente por la voluntad de Dios, es que el Señor nos permite ser reconciliados con Él. ¿Sí? Y Él nos salva por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es por su sacrificio. No nos salvamos nosotros por nosotros mismos. Eso es imposible. Y ojo, miren lo que dice la palabra de Dios. Es para todo aquel que en Él cree. Fundamental entonces, creer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, versículo 36, me voy a permitir leerles lo que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, miren lo importante, que es realmente tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Qué tal es uno vivir con la ira de Dios? ¿Qué tal uno vivir una vida siendo enemigo de Dios? ¿Cómo será esa vida? Somos llamados a ser amigos de Dios, no enemigos. Pero realmente hay personas que van a vivir así. Y nos salva y nos da vida eterna. Ahora, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Porque a veces las personas van caminando y dicen, yo creo en el Señor Jesucristo y yo sé quién me salva. ¿Pero de qué te salva? Es muy bueno saber de qué nos salva. Del pecado y de la muerte, dice la hermana Blanca. Claro, y nos da salvación. Y nos salva del infierno. Hoy en la escuela dominical vimos el cielo. Y tan real es el cielo como tan real es el infierno, porque la palabra de Dios habla del infierno. Algunos dicen equivocadamente, es que no, es que el infierno ya lo estamos viviendo. ¿Y por qué este mundo es el infierno?
Equivocados están, totalmente equivocados. El infierno es real, es un sitio de tormento y va a ser un sitio de tormento eterno. Hay muchas cosas de las cuales el Señor nos salva, pero hoy hay tres aspectos que les voy a resaltar, mis hermanos y amigos. Uno, nos salva de la culpa del pecado. Nos salva de la culpa del pecado. O sea, hermanos, hemos sido justificados por nuestro Señor. Esto es una bendición inmensa. Eso da un fresquito, como dicen, da una tranquilidad. Cuando leemos en Efesios 2:8, algunos no lo sabemos ya en memoria. Porque por gracia sois salvos. Y esto, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe. Solamente es por la voluntad de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Miren la importancia de la fe. Lo que preguntabas ahorita, lo que preguntaba Ignacio. Y entonces la fe. Porque es que eso me queda como difícil. Es que es la lucha del ser humano. Creer, recibir y aceptar al Señor Jesucristo y mantenerse en la fe. Aquí el que está hablando sobre la fe es nada más y nada menos que el apóstol Pablo. ¿Cómo era la fe del apóstol Pablo? Dentro de lo que cada uno sabe. De 1 a 100. ¿Cuánto era? 100 o más. ¿Cierto? O hasta más. ¿Cómo es nuestra fe de 1 a 100? 1000, dice David. Ojalá, David. Necesitamos que tu fe en el Señor Jesucristo sea 1000. Porque estás creciendo. Ana María, David necesita al Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, necesitamos todo del Señor Jesucristo. ¿Cómo desarrollar nuestra fe? Al 1000, como dijo el niño. Ojalá y así sea. Entonces nos salva de la culpa del pecado. O sea, ya no somos culpables del pecado, porque somos, hermanos, justificados por nuestro Señor Jesucristo. Solamente a través de Él, no hay otra forma. Asimismo, nos salva del poder del pecado. El Señor nos salva del poder del pecado. O sea, hay un proceso de santificación, pero ya somos reconciliados con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de vivir en un proceso de santidad. ¿Cómo? Agradando a Dios. Lo que antes hacía, ya no lo haga. Si antes robaba, ya no robe. Si antes era un borracho, ya no sea un borracho. Si antes mentía, ya no siga mintiendo. Cuando miramos en Romanos, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es bueno y beneficioso para nosotros haber sido reconciliados con nuestro Señor. Era necesario, fundamental. Si el Señor Jesucristo no hubiera venido, no hubiésemos sido reconciliados con el Padre. Habría todavía una separación. Estaríamos apartados de las promesas de Dios. Porque es solamente por la muerte de nuestro Señor Jesucristo que somos reconciliados y que el Señor nos salva del poder del pecado. Y así mismo hay un tercer aspecto, para que lo tengan presente, mis hermanos, y es que nos salva de la presencia del pecado. De la presencia del pecado. Y eso va a suceder cuando estemos en el cielo, cuando seamos glorificados. Y eso solamente pasa cuando se ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, cuando ha habido un verdadero nuevo nacimiento. Porque si no se ha recibido al Señor Jesucristo, las promesas, todos están apartados, distraídos, ¿sí? Apartados para todo de lo que el Señor tiene. Así pues, son tres aspectos, mis hermanos. El Señor nos salva de la culpa del pecado, porque somos justificados, del poder del pecado, porque somos santificados, y de la presencia del pecado, porque somos glorificados. Hermanos, y todo eso es por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Ahora, dice el texto, dice, al judío primeramente y también al griego. Al judío primeramente y también al griego. Y miramos en Hechos, a permitir leer, mis hermanos, en el libro de Hechos,
En el capítulo número 13, los versículos 46 en adelante, mire lo que dice. Estaban Pablo y Bernabé haciendo su labor misionera, ¿sí? ¿Y a quiénes fueron? A los judíos. A los judíos. El Señor Jesucristo vino y le habló a los judíos, no le habló a los gentiles. Su promesa, la promesa era para ese pueblo escogido por Dios. Pero miren lo que pasa acá. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, o sea, con claridad, inspirados por el Espíritu Santo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Miren, el apóstol Pablo, hablando con judíos, a la verdad, la promesa era para ustedes, pero como la niegan, la desechan y piensan que no son dignos de, entonces nos vamos ¿a quién? A los gentiles, o sea, a los que nos eran judíos. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, la iglesia, que antes no éramos pueblo, pero ya somos pueblo, que nuestra ciudadanía es ¿de dónde? Del cielo. Lo vimos hoy en la escuela dominical. Cuando usted recibe al Señor Jesucristo, es hecho hijo de Dios. Mas a los que lo oyeron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, amigo, es importante ser hecho hijo de Dios. Es fundamental para su vida. Si usted no es hecho hijo de Dios, usted sigue viviendo una vida apartada, anda a la deriva, en incertidumbre. No hay una certeza, porque el mundo le muestra diferentes caminos, diferentes cosas. Y cuando miramos ese versículo que hay a Juan 14:6, que dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. O sea, no hay otro camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso es fundamental. Amén. Eso es fundamental y necesario. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. O sea, las personas que no eran judíos escucharon eso y se alegraban. O sea, hermanos, se escucha el mensaje y el Evangelio del Señor Jesucristo y muchas personas son como anestesiadas. No, es que no pasa nada. Estos hombres escuchaban, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, había un efecto, había un resultado. Había una forma efectiva, clara, verdadera para alcanzar la salvación. Y era a través de nuestro Señor Jesucristo. Y esos gentiles, esas personas, lo entendieron y lo recibieron. Hermano, mire, usted no puede seguir viviendo una vida apartada del Señor Jesucristo. Las personas no se pueden seguir dando el lujo de despreciar al Señor. No se lo puede. Es más, eso no es un lujo, eso es una insensatez, es una locura. Vivir una vida sin el Señor Jesucristo tiene un final de muerte, porque va directo para el infierno. Quisiéramos muchas veces decirle a las personas que no es así, que van a tener una segunda oportunidad, pero no es lo que dice la palabra de Dios. Y el Evangelio tiene poder, hermanos. El mensaje del Señor Jesucristo viene acompañado de verdaderas promesas. Le pregunto, ¿el Señor lo ha salvado a usted? ¿El Señor lo ha respaldado en algo? ¿Lo ha cuidado? ¿Lo ha cambiado? ¿O sigue igual? De repente uno dice, a mí me sacó de tal parte. Hoy vamos a tener la decisión de dos hombres, Sebastián y Esteban. Se van a bautizar. Han tomado la decisión de ser obedientes, porque ya recibieron al Señor. Esteban, el Señor te sacó de algún sitio. Estabas en una condición complicada. Y por eso le damos la alabanza y la gloria a nuestro Señor. Y es por eso que somos fieles. Y es por eso que lo seguimos y lo alabamos.
Sebastián, ¿conociste al Señor? ¿A qué edad? Sebastián dice, yo conocí y recibí al Señor Jesucristo a los 11 años. Qué bendición, hermanos. Ya tiene 13. Mire, a los 2 años un niño toma la decisión de bautizarse. Qué bendición para usted, Daniela, que su hijo lo haga. Y aquí está la mamá y está el hermanito. Hermano, recuerde, usted a los 11 años, ¿qué hacía? Yo, cuando veo, y Sebastián nos manifestó que se bautizaba, yo digo, pensando, a los 11 años. Yo estaba tirando piedra, tumbando mangos, montándome en los palos, subiendo mandarina. O sea, vivía como que, como un animal, como un animalito. La persona que no tiene una vida con nuestro Señor Jesucristo vive, hermanos, con todo respeto, como un animalito. Vive apartado de las verdades bíblicas. Nosotros como iglesia no nos podemos quedar pasivos, tenemos que compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Cuando dice primeramente a los judíos y también a los gentiles, todos estamos incluidos y es por la bondad y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, la palabra nos muestra un segundo aspecto, y es que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es maravilloso. Es maravilloso saber que esa justicia viene de Dios. Ojo, hermanos, Dios dará a cada uno conforme lo merezca. Dios no pasará por inocente al culpable. Porque así como Dios es amor, Dios también es justicia. No pueden omitir lo que el Señor dice en su palabra. No, es que yo soy cristiano, pero no creo en la Biblia. Entonces no es cristiano. No, es que yo soy cristiano, pero no obedezco la palabra de Dios. Hermano, usted está jugando con su vida espiritual. Ahora, cuando miramos todo lo que el apóstol está diciendo en esta carta de Romanos, hay unos por qué, ¿sí? Hay por qué. Entonces, desde el versículo número 16, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y vamos a ver otros por qué la próxima semana. En total son 7, ¿por qué? Y el por qué es una argumentación de algo. Por ejemplo, a usted le preguntan, ¿usted por qué es cristiano? Entonces habrá alguien que dice, ¿por qué sí? ¿Es su respuesta? No. Hombre, tiene que haber un argumento. Yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo murió por mí. Porque el Señor Jesucristo me salvó. Porque vino y dio su vida para que yo pueda ser redimido y pudiese tener una oportunidad para vida eterna. Por eso soy cristiano. ¿Y hasta cuándo vas a ser cristiano? Entonces la persona podrá decir, hasta que me muera. O hasta que el Señor venga por su iglesia. Debemos estar preparados. O alguien dirá, hasta que me aburra. Si de pronto me da pereza o me desanimo, entonces dejo de ser cristiano. Como si ser cristiano fuera una moda. No, hay que tener una relación auténtica, verdadera, dinámica con nuestro Señor Jesucristo. Su vida espiritual, hermano, no puede ser un juego. Tienen que darle la importancia que realmente merece, porque lo que está en juego es su vida eterna. ¿Puede usted jugar con su vida eterna? No, tenemos que darle la importancia que realmente merece. Ahora, esta justicia, cuando dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esa justicia, hermanos, actúa en el hombre a partir de un acto de fe y va creciendo de fe en fe. O sea, aumenta mi fe, mi convicción. Creo y sigo creyendo. Mi fe se fortalece día a día. ¿Saben cómo, hermanos? Cuando realmente hay comunión con Dios. Veo la verdad bíblica y la convierto en algo real para mí. Por eso, la fe, yo no podría decirles que es que venga, que yo estoy vendiendo fe. No, es de cada uno. El Señor es el que hace la obra. El mensaje a todos y cada uno de ustedes ha llegado. Pero la decisión la toma cada uno de ustedes. El Señor llama. Si usted está hoy aquí, es porque el Señor le ha permitido venir y lo llama. Lo llama y lo elige. Porque esa es la soberanía de Dios.
Dios sabe absolutamente todo, desde el principio de los tiempos hasta el final de los tiempos. Pero cuando el Señor le permite congregarse, ¿es para qué? Para que su fe en el Señor Jesucristo crezca cada día. Usted no se puede quedar como un niño espiritual. No, tiene que crecer, tiene que nutrirse, tiene que alimentarse espiritualmente, porque si no va a ser un desnutrido espiritual. Y la persona que está desnutrida espiritualmente, viene un viento de doctrina y ¿qué pasa? Se lo lleva como una cometa. ¿Por qué razón? Porque no están afianzados en lo que dice la palabra. Ahí es donde tengo que estar realmente afianzado. Ahora, la justicia de Dios es su actividad salvadora. O sea, la justicia de Dios es satisfecha delante de Él por la obra de nuestro Señor Jesucristo y de nadie más. O sea, nuestro Señor Jesucristo cumple delante del Padre Celestial, hermanos, todas las exigencias dadas por el Padre para poder realmente redimir a una sociedad perdida. Eso solamente lo podía hacer el Señor Jesucristo, porque el Señor era puro, era total pureza, era total sinceridad, era total perfección, era total santidad. Nadie más nos puede colocar en santificación delante de Dios. Nadie, solamente nuestro Señor Jesucristo. Y en el Señor Jesucristo, entonces, nuestro Padre Celestial, cuando nos está mirando, no nos ve a nosotros, sino que ve al Señor Jesucristo. Por eso es tan importante aceptarlo, porque no hay ninguna obra, hermanos y amigos, no hay ninguna obra que nosotros podamos hacer que nos justifique delante del Padre Celestial. Algunas personas dicen, es que yo me porto bien, es que yo ayudo a las personas, y entonces es que yo, hasta que se estalló, porque las obras no lo van a salvar a usted. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Es necesario y definitivo que usted reciba al Señor. Es fundamental. Por eso el Señor Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es Él ofrecido voluntariamente como holocausto para muerte. Y es Él mismo ofrecido para expiación de nuestros pecados a través de su sangre y de su cuerpo. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Qué importante, mis hermanos. Qué bendición poder congregarnos y decir, vamos a recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Él dijo que va a venir por su iglesia y va a venir por nosotros. Y si Él lo dijo, yo lo creo. Yo lo creo, mis hermanos. Miren, hermanos y amigos, si usted aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, hágalo. Hágalo, hoy es el día. Arrepiéntase de sus pecados y póngase a cuentas con nuestro Señor. Y asimismo, si usted ya recibió al Señor, pero está viviendo una vida cristiana así, como a medias, como aperezado, como desganado, como desapercibido, hermano, amigo, pida perdón y encarrílese. En 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Debemos estar a cuentas con Dios, es necesario. Si en este momento de su vida, usted debe tomar una decisión radical, hágalo, porque nadie tiene la vida comprada. Y el Señor nos llama, constantemente nos llama a eso. Así pues, mis hermanos y amigos, sepa que el Señor Jesucristo tiene el poder para salvarlo de la culpa del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Pero tiene que creer en Él, recibirlo y obedecerlo, porque eso es lo que implica recibir al Señor. Recibirlo implica creer en Él, obedecerle, seguirle y servirle. ¿Estamos dispuestos a servirle al Señor? Amén. Amén. Y es solo por la fe en Cristo Jesús que somos salvos y por nadie más. Por nadie más. Cuando dice el final de este versículo número 17, dice, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. O sea, una persona, mis hermanos, solamente mediante la fe puede ser justa
delante de los ojos de Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Vamos a tener durante estos meses un estudio sistemático de Romanos y vamos a ver temas que hoy vimos en una profundidad mayor, porque el apóstol habla sobre la justificación y otros temas, mis hermanos, que son doctrinales importantes. No se pierda cuando usted pueda venir a la iglesia y dedicarse. Los voy a invitar a que nos pongamos en pie, mis hermanos. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu sacrificio nos ha redimido y nos ha salvado. Gracias, Señor, porque tú tienes el poder total y absoluto para salvarnos. Permite que nuestra fe se fortalezca día a día, Señor, que haya verdaderamente esa necesidad de edificarnos a través de tu santa y divina palabra, que haya ese alimento permanente y en abundancia, Señor, y que nuestra decisión, nuestra convicción de adorarte, alabarte, de seguirte, Señor, sea firme y que no haya ni un milímetro de duda, Señor, ni de pereza en nuestro corazón, en nuestra mente, para realmente seguirte cada día. Y queremos, Señor, pedirte que cada día haya en nosotros ese deseo firme para servirte y obedecerte, Señor. Ponemos delante de ti la vida de todos y cada uno de los que hoy estamos acá, Señor, para que haya esa decisión definitiva de recibirte como Señor y Salvador y de poder seguir una vida, Señor, confiado y fortalecido en la paz y en la gracia que solamente tú nos puedes dar. Después de nuestra oración, en el santo y divino nombre de nuestro Señor Jesús, oramos. Amén y amén.